hace 40 años, en un mes de julio como este, entró en vigor la ley del divorcio. Una ley que dividió a la sociedad española y que fue duramente criticada por la Iglesia Católica, que veía en ella el fin de la familia tradicional. La norma poco a poco se ha ido adaptando a los tiempos y los trámites se han simplificado. Eso sí, la custodia de los hijos y la vivienda siguen siendo los grandes escollos cuando se acaba el amor. Hasta julio de 1981, el sí quiero en España era para toda la vida. El matrimonio era indisoluble, salvo el corto periodo de la Segunda República, donde sí hubo una ley del divorcio, que fue abolida posteriormente por la dictadura del general Franco. Fue la Constitución de 1978 la que sentó las bases para la posterior ley, al establecer la plena igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio y señalar las posibles causas de separación y disolución. Se abría la puerta a legislar sobre esta realidad que la sociedad española de entonces escondía bajo la separación de hecho. Supuso un cambio radical e importante para España. España era de los pocos países de la Comunidad Europea que no tenía regulado el divorcio y había muchas personas y muchos ciudadanos que estaban viviendo en una situación no ilegal, pero sí alegal, esperando que estuviera regulado esto, porque no vivían juntos, estaban separados de hecho, pero no podían tener su nuevo matrimonio y su regulación. Fue el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, quien elaboró esta ley bajo el gobierno de la UCD de Calvo Sotelo. La ley vio la luz el 7 de julio de 1981. No podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero sí podemos disminuir el sufrimiento de los matrimonios rotos. Salió adelante gracias a los votos de la izquierda porque al menos 30 diputados de UCD votaron en contra. La presión de una parte de la sociedad, del partido y sobre todo de la Iglesia Católica le costó la dimisión al ministro de Justicia, promotor de la ley. En principio sí, la ley del 81 fue muy restrictiva y exigía determinadas causas. De hecho, no podíamos ir directamente al divorcio. Teníamos primero que tramitar la separación y al año de la separación, si no había habido reanudación de la convivencia, se tramitaba el divorcio. Lo hicimos de mutuo acuerdo, tenías que demostrar algo que fuera justificante para disolver el matrimonio. Yo le firmé a Cristóbal, que es como se llamaba mi exmarido, un papel que decía que él llevaba viviendo fuera de mi casa 3 años, porque no podía decir eso de que estoy harta de vivir con este señor o con esta señora, porque estoy hasta los pelos, ¿sabes? Pero no, tenías que tener una causa. Esto es histórico, pero tenemos casos y clientes donde en principio tenían que pasar 2 veces por los tribunales, primero para la separación, alegando causas. Las causas fundamentalmente entonces eran conducta injuriosa o vejatoria, malos tratos físico-psíquicos, alcoholemia, toxicomanía, infidelidad conyugal. Todo fue muy rápido y muy bien. Yo conocía amigas mías que se habían divorciado y que no había sido ni mucho menos el divorcio como el mío, vamos. Ellos sí habían tenido juicio y había sido más traumático, ¿sabes? Y eran muy exigentes los primeros años en cuanto a las causas. Ya eso se fue dulcificando hasta que finalmente en el 2005 se hizo la famosa reforma del gobierno de Zapatero, conocida por divorcio exprés. La Ley 5 de 2005 simplificó los trámites del divorcio. Ya no había que alegar causa para la disolución de un matrimonio y el único requisito era llevar 3 meses casado. Fue un proceso de mutuo acuerdo que tardamos un tiempo en negociarlo entre mi mujer y yo y desde que presentamos la demanda hasta que tuvimos la sentencia pasaron 2 meses y medio, 3 meses, poco tiempo. Hasta esa fecha había más separaciones que divorcios. De 2006 en adelante, la separación ha sido residual, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Sí que ha evolucionado la sociedad mucho más que el legislador. En mi caso fue un proceso plenamente de mutuo acuerdo, donde mi mujer ni siquiera se buscó abogado, porque siendo yo letrado y habiendo confianza, se resolvió con una negociación, con una redacción de un convenio. Alguien se lo miraría o se lo asesoraría, pero se presentó y se resolvió de mutuo acuerdo rápidamente.
Pascual Ortuño, que es un magistrado ya jubilado de Barcelona, que es muy favorable a la mediación, dice que una demanda de divorcio es una declaración de guerra y que deben intentarse otros medios, la negociación, la mediación y un intento de acuerdo entre las partes, siempre. Ahora está en trámite un anteproyecto de ley que pretende que para admitir una demanda se acredite que las partes han intentado hablar al menos y llegar a un acuerdo, sea entre ellas o bien acudiendo a un tercero, que puede ser un mediador o un conciliador o un experto independiente, pero que hayan intentado resolver el conflicto antes de acudir a los tribunales. Pese a predominar el acuerdo, los principales puntos de fricción siguen siendo la custodia de los hijos y la vivienda. Lo que ha habido es un cambio de mentalidad y un cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo que nos ha obligado a cambios tan importantes como que la custodia compartida no sea una cosa excepcional, que era lo que establecía el Código Civil y lo que sigue estableciendo todavía, lamentablemente, y el Tribunal Supremo nos indica y nos obliga a que partamos de que la custodia compartida debe ser incluso lo deseable. La vivienda familiar, en mi opinión, a mí me ha apasionado siempre. Es el único artículo, el 96 del Código Civil, que no ha cambiado nada en 40 años. Y llegamos al convencimiento, tanto los jueces como los fiscales, como los abogados de familia, que es el escollo principal. La vivienda va en función de la custodia. Si la custodia es monoparental y los hijos son menores, la vivienda, como regla general, aunque ya el Supremo ha establecido algunas excepciones, es necesariamente al progenitor que tenga la custodia de los hijos, hasta que estos tengan 18 años. Si la custodia es compartida, pues ya si hay un interés más necesitado de protección y siempre de forma temporal, se atribuye a uno de los dos. Entonces, si alguno tiene interés especial en la vivienda, pues no va a querer una custodia compartida, va a querer una custodia materna o paterna. ¡Gordi! ¡Corre! Todavía no hay una ley nacional que regule la custodia compartida, que la estamos pidiendo, porque de las 17 autonomías, Cataluña, País Vasco ha sido la última, lo tienen regulado, y las demás comunidades de derecho común vamos un poco al arbitrio. Esto yo le digo al cliente el primer día, esto es tener razón, saberla pedir, poderla demostrar y que te la den. Hace poco ha habido dos importantísimas reformas legales de junio de este año que podían haber enfrentado esta necesidad de regulación de claramente la custodia, claramente la vivienda, y no lo ha hecho alguna buena mejora, pero muy limitada. Te demandamos una ley común para toda España y una jurisdicción especializada, donde haya más jueces con vocación, fiscales, equipos psicosociales, puntos de encuentro, que tengamos herramientas, lo mismo que tenemos en algunas capitales. Necesitamos dar respuestas mucho más rápido, sobre todo que haya conciencia social de que hay que acudir a otros vías para solucionar los conflictos familiares, pero ya que llegan aquí necesitamos pues más juzgados, más medios, más funcionarios y que podamos dar una respuesta más rápida. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2020, por primera vez en la serie histórica, el número de disoluciones matrimoniales supera al de matrimonio, aunque este dato puede ser una consecuencia más de la pandemia.